Es evidente que en la eficacia del acto de la acomodación intervienen la capacidad del cristalino para variar su forma y la potencia del músculo ciliar que es capaz de producir dicha deformación. Si la sustancia del cristalino se vuelve inelástica, como ocurre al envejecer, y ya no puede cambiar de forma, la acomodación no puede efectuarse aunque el músculo ciliar se contraiga enérgicamente. Por otro lado, un músculo ciliar débil o paralizado no podrá inducir variaciones ni siquiera en un cristalino de elasticidad normal. Así pues, en el mecanismo de la acomodación se han establecido dos consideraciones distintas que Fuchs ha diferenciado como acomodación física y acomodación fisiológica. La acomodación física expresa la deformación física real del cristalino y se mide en dioptrías. La acomodación fisiológica se refiere a los factores dependientes del músculo ciliar y tiene como unidad la miodioptría, que se toma como el poder contráctil del músculo ciliar necesario para aumentar el poder de refracción del cristalino en una dioptría. Estos dos elementos son, en esencia, distintos y aunque normalmente son concordantes durante la primera mitad de la vida, pueden disociarse y cuando lo hacen acarrean diversos efectos patológicos. La acomodación física disminuye con la edad, cuando el cristalino se endurece en la presbicia. En cambio, la potencia ciliar disponible persiste en el anciano. A la inversa, en los estados de debilidad a cualquier edad, puede aparecer un fracaso en la potencia fisiológica del músculo, que disminuye o suprime la acomodación, aunque el cristalino sea deformable.